Doctor, sí se ve la primera diapositiva de la presentación. Me confirma que estás viendo, pero el problema es que yo en mi pantalla no lo veo. Ok, ahora sí. Buenas tardes, alumnos. Vamos a dictar la clase el día de hoy que se me ha asignado, es sobre género Plasmodium. Bueno, es un tema que a mí me encanta porque lógicamente hay un gran recuerdo de mi paso por Miserún en la selva, así que hemos tenido la oportunidad de ver esta patología, y lo primero que nos viene a la mente cuando queremos hablar de Plasmodium es malaria. Así que vamos a tratar de hacer algunas consideraciones generales para hablar un poquito de la enfermedad también. Y lo que en la práctica de laboratorio deberíamos hacer, que era reconocer las láminas de paciente con Plasmodium. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que Plasmodium es un protozoo que pertenece a la familia Apicomplexa. Este protozoo tiene un ciclo de vida muy importante, ¿no? Que se divide en dos partes, digamos, ¿no? Uno lo va a hacer en el mosquito hembra del género Anopheles, y tiene que ser hembra porque son ellas las que son las que extraen la sangre, más no el macho. Y el hombre, o en todo caso un vertebrado que también puede ser un primate, ¿no? Como esta es la característica del ciclo, entonces por lo tanto el mosquito se va a realizar la reproducción sexual, por lo tanto se va a considerar al mosquito como un hospedador definitivo, mientras que en el hombre o en el ser humano, digamos, se va a reproducir la parte asexual, y eso lo considera como un hospedador intermedio. Entonces, para esta patología hay un hospedador intermedio y hay un hospedador definitivo. En el humano ocurre dos procesos importantes, ¿no? Que es llamada la esquizogonia y la gametogonia. Ambas son parte del proceso asexual. Entonces, la esquizogonia ocurre por una segmentación o fisión múltiple en la fase preeritrocítica, o llamada en la fase hepática, pero también ocurre en los eritrocitos. Y la fase de gametogonia, que es el proceso en el cual se producen los gametocitos en los eritrocitos. Y eso lo vamos a mejor visualizar cuando se hable justamente la imagen del ciclo de vida del parásito. Muy bien, mientras que en el mosquito, en el Anopheles hembra, va a producir la reproducción sexual conocida como la esporogonia, donde el evento final va a ser la producción de los esporozoitos, que es la forma infectante que tiene este protozoo para producir la infección en el humano. Alguna característica importante, que una vez que parasitan al glóbulo rojo, va a producir un pigmento llamado pigmento malárico, pigmento palúdico o hemozoína, que al final se traduce en lo que es la oxidación del grupo hemo del glóbulo rojo, que es parasitado, que al destruirse va a estar en el citoplasma del glóbulo rojo, y se va a producir una neutralización en forma de una molécula cristalina. Y esto se suele ver en algunas láminas. Entonces, la hemozoína se acumula durante todo el ciclo del parásito, y por lo tanto va a ser más abundante su visualización en las formas maduras. Pero Plasmodium no solamente es un protozoo de un grupo limitado, sino también hay más de 100 especies de Plasmodium, pero a nosotros nos interesa básicamente 5.
Lógicamente, si esta clase hubiera sido hecha en el 2018, solamente hablaríamos de 4 especies, que es el vivax, el falciparum, el malariae, el oval, pero ahora se habla de una nueva especie, la quinta especie, que es la especie Molonesi, en el cual solamente se describe en solamente 2 países del África. Entonces, pero como cultura general ya no podemos decir que son 4 especies, sino son 5 especies. De estas 5 especies, lógicamente en el Perú tenemos vivas y falciparum, pero también se ha reportado algunos casos de malaria. Luego lo veremos si esto tiene importancia epidemiológica o no. En el 2020 presentaremos un mapa o un registro de lo que nos informa la unidad de enfermedades metaxémicas, transmisibles metaxémicas del MINSA. ¿Por qué es importante conocer al plasmodium? Sobre todo por el impacto que tiene en su enfermedad, que es la malaria o paludismo, ¿no? Que es una enfermedad potencialmente mortal. El plasmodium falciparum se asocia con mortalidad, pero también es una enfermedad que puede ser prevenible y curable. Entonces, lógicamente, aquí entra una acción del Estado para poder disminuir los contagios que se suelen presentar por malaria. Es como lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos tratando de buscar la mejor estrategia para evitar la infección por anovirus. En el año 2019 se estima que ha habido 229 millones de casos de paludismo en todo el mundo. Y esto ha generado una mortalidad de 409.000 para ese año. O sea, miren ustedes la cantidad de fallecidos que puede producir la malaria a nivel mundial. Taxonómicamente, nosotros podemos reconocer al Plasmodium que pertenece al reino Protista, al filum Apicomplexa, al orden Haemosporida y los géneros que son llamados Plasmodium. Hemos dicho que son más de 100, pero para nosotros nos interesa reconocer 5 especies ahora, ¿no? Inicialmente eran 4, pero ahora son 5 especies. Y miren ustedes la posibilidad de los Plasmodium, no solamente de infectar al hombre, sino también a otros vertebrados, ¿no? Ahora entenderán en ese gráfico donde se resalta en la infección en el simio al Plasmodium noloesi, ¿no? Que está relacionada justamente a esta nueva aparición de esta especie que ya en el África, en 2 países del África, se está reportando presencia en humanos, sin llegar a ser lógicamente epidemiológicamente importante, pero ya se está reconociendo a esta especie de Plasmodium que solamente se reportaba en simios, sino también en presencia en humanos, que es el Plasmodium noloesi, pero puede también afectar a roedores o aves. Pero lo que más conocemos es esto. Las especies de Plasmodium son 4 desde el punto de vista de importancia médica, y en el cual, por su presentación o por su característica en enfermedad, se le ha dividido en la fiebre terciana benigna, ¿no? Donde está el vivax y el ovale. Lógicamente para nosotros nos interesa el vivax porque es lo que tenemos en mayor prevalencia, porque el ovale no lo tenemos en el país, es un netamente de zonas del África. La cuartana o fiebre cada 4 días es Plasmodium malariae, que en la parte epidemiológica de nosotros está considerada porque han encontrado, pero no en el 2020 no lo han reportado como causa de patología en el 2020. Y el falciparum sí lo tenemos, es causante de la fiebre maligna o terciaria maligna, y lógicamente su condición de presencia
le da un estado de gravedad, porque las fallecimientos, la mortalidad asociado a malaria está relacionada a la presencia del falciparum. Algunas características cortas de las especies. Por ejemplo, Vivax le encanta parasitar los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Entonces ahí están metidos los reticulocitos, por ejemplo, ¿no? Y cuando los parasitan, el glóbulo rojo se distorsiona y aumenta de tamaño. Algunas observaciones al microscopio mencionan estas granulaciones de Schurter, son unas granulaciones rosaditas que se ven dentro del citoplasma del glóbulo rojo parasitado y que se suelen presentar en infecciones de reciente infección, digamos, ¿no? Hasta 10 horas se puede ver, después muy poco se puede ver o casi nada. El anillo del parásito cuando se ve son anillos finos, el trofozoito, que es una forma del parásito es de tipo ameboide, y el esquizonte maduro contiene más o menos entre 12 a 24 merozoitos, ¿no? Que es la parte infectante que tiene el parásito en el glóbulo rojo, ¿no? Y habíamos mencionado un poco del pigmento malárico, hemozoína, que al final es el pigmento derivado del metabolismo de la hemoglobina por el parásito. ¿Qué podemos decir del Plasmodium falciparum? Aquí el Plasmodium falciparum infecta a cualquier estadio de glóbulo rojo. Puede ser joven, puede ser maduro, puede ser un glóbulo rojo senescente o viejo. Entonces, por lo tanto, su capacidad parasitaria es grande. A diferencia, que me olvidaba un poco del Vivax, que digamos, al actuar solamente sobre los glóbulos rojos jóvenes, su porcentaje de infectación llega casi al 2% de todo el glóbulo rojo que nosotros tenemos. A cambio, aquí sí pueden comprometer incluso hasta el 50% de los glóbulos rojos, y por lo tanto la presentación de la anemia es severa en estos casos. Entonces, como le gusta parasitar a diferentes estadios del glóbulo rojo, entonces aquí podemos encontrar al glóbulo rojo de diferentes tamaños. Puede ser tamaño normal, puede ser tamaño pequeño. No se menciona de tamaño grande como el virus, pero puede ser glóbulo rojo de tamaño normal o en su defecto pequeño. Así como las graduaciones de Schussner se ve en el Vivax, acá hablan de unas granulaciones de Maurer que también son, digamos, granulaciones un poquito oscuras que se ven, pero al igual que el Vivax no suele, digamos, observarse con mucha frecuencia, pero las personas que han podido observarlas han sido en tiempos cortos de infección. Los anillos son múltiples que se ven en el frotis de la sangre, y el trofozoito tiene una forma de oreja, o por eso se llama forma auricular, ¿no? Y su gametocito es en forma de media luna o de plátano, que algunas cosas se describen, ¿no? Los esquizontes rara vez se ven en sangre periférica, pero si alguna vez uno ve un esquizonte de falciparum, está frente a un paciente de suma gravedad. ¿Qué podemos decir del malarial? Infecta glóbulos rojos viejos, o sea, glóbulos rojos senescentes, igual que el Vivax. Entonces, por lo tanto, la cantidad parasitaria es poco, porque nuestra sangre tiene los elementos de los glóbulos rojos senescentes, no llegan a más del 2%. Entonces, tienes entre el 1 al 2%, digamos, de posibilidad de infectar este Plasmodium a este grupo de glóbulos rojos, ¿no? No altera el tamaño del glóbulo rojo, no hay presencia de ningún tipo de granulación, los anillos son gruesos con un núcleo prominente, el trofocito es en banda, y la presencia de los esquizontes maduros están alrededor de 6 a 12 merozoitos. Incluso tiene una forma que se le llama con forma de roseta o de margarita. ¿Qué podemos decir del ovale? Que es similar al Plasmodium vivax. Entonces, por lo tanto,
el glóbulo rojo aumenta de tamaño, por lo tanto, le gusta a los glóbulos rojos jóvenes, pero su borde de glóbulo rojo parasitado suele ser irregular. También suele presentar granulomas Schürner en sus estadios tempranos. Los que han visto justamente son infecciones de entre 8 a 10 horas. Sus anillos son más pequeños que el vivax, su trofozoito es menos ameboide que el vivax y su esquizonte maduro tiene un promedio o contiene 8 merozoitos. Y esta es la última especie que se conoce, que es el Plasmodium knowlesi. La investigación dice que tiene una relación filogénica con el vivax, pero su morfología se parece al falciparum o al malaria. Entonces, cuando las personas quieren identificar a la microscopía, entran en la duda si es que es falciparum o malaria. Probablemente por eso no se describía hace mucho tiempo, pero filogénicamente ya el estudio genético dice que es otra especie. Una diferencia con el vivax es que no hay la presencia de la fase hepática latente, ¿no? Que es en el parásito se mete y se duerme en el hepatocito llamado inozoito. Y la duración de su ciclo asexual dura 24 horas. El knowlesi tiene hasta 16 merozoitos, su esquizonte, ¿no? En comparación a los 6 o 12 que tiene el malaria. Al igual que las otras especies de Plasmodium, para producir la enfermedad necesita el vector, y el vector es el mosquito del género Anopheles, y hay varios vectores o varias especies de Anopheles, pero el que está más relacionado con la presencia de la transmisión del Plasmodium knowlesi es el Anopheles leucospirus, ¿no? Que actualmente se conoce como Anopheles latens. Y esto es importante porque este Anopheles se alimenta tanto de la sangre del simio y tanto de la sangre del humano. Entonces, como en las láminas iniciales decíamos que el knowlesi era un plasmodium que se ve en el simio, entonces la aparición de este Anopheles Leucospirus latens hace que pique al simio, que tiene al Plasmodium knowlesi y se lo pueda pasar al humano porque también pica al humano. Las cosas que se han podido determinar también es que la gente se infecta fuera de casa, es decir, lo que normalmente pasa como cualquier enfermedad infecciosa, que si yo estuve en cuarentena y me curé y salí a la calle y me contagié con el virus, ahí está la situación, porque el contagio es más afuera que dentro de la casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, las personas que se van a enfermar de Plasmodium knowlesi en estos dos países africanos que se han descrito son aquellos que se van a trabajar, ¿no? Pero no es posible establecer si la infección en humanos ha sido adquirida de reservorios animales o si el contagio es de humano a humano. O sea, no es como el vivas o el falciparum o el ovale marenco. Por ejemplo, si yo tengo la infección de plasmodium, tengo la malaria o el paludismo, estoy en Lima, por ejemplo, en el Agustino, donde se ha determinado que hay anófeles, un mosquito me pica a mí y ese mosquito puede picar a otra persona y por lo tanto contagiar a la otra persona. En el knowlesi no se ha podido determinar eso, pero parece que la posibilidad esto del mosquito que pica al simio y pica luego al hombre es la posibilidad que se da, pero más bien no está demostrado si es que yo que tengo el knowlesi me pica a mí y luego pica a otra persona, la otra persona va a hacer la infección. Eso está todavía en proceso de investigación. ¿Qué podemos decir de su ciclo de vida o su ciclo evolutivo del plasmodium, ¿no? Entonces, lógicamente, la imagen que estamos presentando, estamos diciendo que este ciclo es de doble
o tiene dos etapas, digamos, que es lo que mencionamos al inicio. Entonces, el ciclo de vida comienza entre un hospedador vertebrado y un hospedador invertebrado o un insecto vector, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar este vector para producir la proteína. Las especies de Plasmodium, excepto el Knowlesi, pueden afectar a primates, pero son exclusivamente a humanos, ¿no? Que infecta Plasmodium viva, falciparum, vale, malaria. Este vector es importante reconocer un poco porque existen más de 380 especies de anófeles, pero solamente 60 están relacionados con la transmisión de la malaria, y de los cuales la transmisión está dada básicamente por el anófeles hembras, ya que el macho no suele alimentarse de sangre. Entonces aquí tenemos un gráfico en el cual nos va a tratar de explicar este ciclo de vida o ciclo evolutivo que hace el plasmodium. Entonces, para eso, en el número 1, ustedes ven a un vector, a un mosquito infectado, que va a picar a un humano sano. Este humano, al recibir la picadura del mosquito, el mosquito en su glándula salival tiene al elemento infectante, o la forma parasitaria infectante, que es el esporozoito. Este esporozoito, vía sanguínea, se va hacia el hígado. Y en el hígado produce un ciclo llamada fase preeritrocítica, ¿no? Donde ingresa, se desarrolla, y este esporozoito, una fase que se llama esquizonte, se destruye y es liberado al torrente sanguíneo. Pero ya no se libera como esperozoito, sino se libera como merozoito. El merozoito es la forma infectante para el glóbulo rojo. Entonces el merozoito ingresa al glóbulo rojo, ¿no? Y hace el ciclo eritrocítico. Y este ciclo eritrocítico tiene dos componentes. Uno netamente dado por la infección en el glóbulo rojo, ¿no? En el cual igual llega un esquizonte, el glóbulo rojo, y se destruye, y se liberan nuevamente merozoitos que tienen la posibilidad de infectar nuevamente otro glóbulo rojo. Y la otra es que parte de ellos ya no infectan al glóbulo rojo, sino entran en una fase llamada de gametocito. Y estos gametocitos, que van a estar en la sangre de la persona ya infectada, es susceptible a que venga un vector sano y al picarle succiona estos gametocitos y se produce el ciclo sexual en la parte del vector, donde estos gametocitos se convierten en macrogametocitos, en ooquistes, en ooquineto, luego en ooquistes, y se rompe el ooquiste liberándose de su interior los esporozoitos que se van a alojar en la glándula salival del vector ya infectado y que está listo para transmitir nuevamente la enfermedad. Pica a una persona sana y nuevamente se replica el ciclo que hemos mencionado. Aquí tenemos algo ya más, digamos, localizado, y decimos cómo el vector que en su glándula salival tiene a los esperozoitos, al picar a una persona sana, este esperozoito se va a ir hacia el hígado.
Y esta es la primera fase que se llama preeritrocítica o ciclo peritrocítico, donde las células hepáticas se van a parasitar, ¿no? Y luego se va a liberar del exoesquizonte y va a ir al torrente sanguíneo, pero ya como la forma de merozoito, que es la forma infectante para el glóbulo rojo, y va a ser nuevamente el ciclo que les mencioné. Va a infectar al glóbulo rojo y nuevamente el ojo va a estallar y se va a liberar nuevos merozoitos que tienen la posibilidad nuevamente de infectar a otros glóbulos rojos, y otro va a agarrar otra ruta convirtiéndose en los gametocitos. Estos gametocitos van a estar en la circulación sanguínea. Cuando venga otro vector sano, al picar succiona estos gametocitos, pasando ya a ser la segunda fase del ciclo, que es en el vector. Los gametocitos ingresan, ¿no?, al torrente, al vector, perdón, ¿no?, y sigue todo ese proceso que hemos mencionado de macrogametocitos, se foxelan los flagelos, entran ooquineto o quiste, se libera, se rompe estos ooquistes y nuevamente quedan liberados los esporozoitos. Estos esporozoitos liberados se van hacia la glándula salival del vector ya infectado y que está listo para contagiar a un humano. Y es así como se repite el ciclo, ¿ya? ¿Qué podemos decir ya de la enfermedad en sí? Miren ustedes, este es el gráfico que da la unidad de epidemiología conocida como CDC Perú con respecto a enfermedades de transmisión por vectores, las enfermedades metaxémicas. Y miren ustedes la cantidad de casos en el 2020 de que hemos tenido de malaria. Todo está centrado en la parte de Loreto, más de 1.200 casos en Loreto, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer mi serum en Loreto y estar en esta puntita de aquí que se llama Huepí, que es la frontera Perú, Colombia, Ecuador. Y ahí hemos tenido la oportunidad de ver no solo Vivax, sino también Falciparum. Entonces, estos son los casos para el 2020. Bueno, un poco de interrupción con el vendedor que está pasando por el trabajo. En el 2020 van a ver ustedes que los mayores casos son de Vivax en comparación al Falciparum. En el 2020 solamente se ha reportado una muerte de Plasmodium, o sea, de casos de malaria asociados al Falciparum, y 0 de Vivax y 0 malariae, ¿no? A pesar que se ha descrito que en Perú existen estas 3 especies de Plasmodium, básicamente la gran mayoría, 99.99% son Vivax y Falciparum, mayor porcentaje Vivax, por supuesto. Muy bien, entonces la malaria es una antropozoonosis. Sabemos que lo es producido por el protozoario, el Plasmodium, que necesita un vector, que es un género de Anopheles hembra, habíamos dicho, y que se va a caracterizar por escalofrío, fiebres y sudoración. Y a nivel mundial ya hemos dicho cómo está la situación. El vector también lo conocemos, es el Anopheles hembras, porque son las hematófagas, o sea, son las que se alimentan de sangre. El macho no tiene esa característica. Las hembras deben tomar sangre cada 2 a 3 días, o sea, esas es las veces que salen a buscar
a nuevas personas para poder consumir su sangre. Y esto es necesario para el desarrollo de sus huevos. Este vector está en todo el mundo, no está en la zona de frío, le encantan las zonas tropicales, a quien no le gusta estar en el trópico, es hermoso estar en el trópico, ¿no? El calor y todas esas cosas hacen que uno pues, extrañe a veces el verano como estamos extrañando ahora. Y en su ciclo se reconoce huevo, larva, pupa y adulto. Y durante su ciclo sufre dos cambios, de larva a pupa y de pupa a adulto. La mayoría de los mosquitos anófeles son crepusculares, o sea, le encanta la tarde, la noche, ¿no? Entonces suelen aparecer en estas horas del día. Entonces el máximo contagio que podemos nosotros reconocer es justamente en las horas de atardecer, ¿no? Donde aparecen los anófeles, sobre todo las hembras, a buscar sangre. Esta es una distribución mundial de todos los anófeles reconocidos a nivel mundial y lógicamente nosotros estamos incluidos en ese mapa. No sé si se puede ver, pero esto es la presencia de anófeles a nivel de todos los departamentos del Perú. Y el anófeles Pseudopuntipecnis es el anófeles que se encuentra en todos los departamentos del Perú. Y por lo tanto esto es el vector asociado a nuestra patología de malaria, ¿no? Entonces, si alguien dice, ¿cuál es el vector que causa la malaria o la transmisión de malaria de Perú? Es el Pseudopuntipecnis. O sea, no hay dudas. Y miren ustedes, cuando se hace el estudio vectorial, no solamente reconocemos al vector, sino miren ustedes la época donde aparecen en mayor abundancia, ¿no? Aquel que quiere irse a Iquitos entre febrero y junio va a tener que pensar que tiene que estar presente dentro de su cuidado, no salir en los horarios de 6 de la tarde a la medianoche o de 4 de la mañana a las 6 de la mañana porque se va a encontrar con el vector. Y si el vector está infectado, lo más probable es que de Iquitos, aparte de comer bien y divertirse bien, se va a traer a más su malaria. Entonces, los meses de abundancia del Pseudopuntipecnis está en febrero y junio, pero en abril es su máximo pico. O sea, ya lo conocemos y esa es una estrategia que se puede utilizar para prevenir la enfermedad. Los periodos de incubación de la enfermedad falciparum entre 10 a 12 días, el Vivax y el Ovale tienen un promedio de 14 días, pero puede ir de 8 a 30 días. Y puede existir una recaída, así lo hemos visto en algunos casos, después de 8 a 13 meses. ¿Por qué? Porque en esa fase preeritrocítica, donde es la fase hepática, digamos, algunos, así como en el globo rojo se destruía y salían los merozoitos, y a seguir el ciclo con los nuevos glóbulos rojos, o otros iban a convertirse en gametocitos, en el esquizonte hepático también sucede lo mismo. Un grupo se destruye, salen los merozoitos a la sangre, pero un grupo se queda dormido y eso se llaman los sinusoitos, que solamente se ve en el Vivas, en el Vivas básicamente, ¿no? Y en el Ovale en otros sitios, pero para nosotros es el Vivax. Yo recuerdo muy bien, nosotros hace tiempo tuvimos un paciente que era un excombatiente de la guerra del Ecuador, el año 1941. Entonces, lógicamente, él pues había ido a combatir, era zona de Ecuador, Tumbes comparten zona de selva, y él se contagió, y lógicamente en ese momento él recibió solamente cloroquina nada más que había en esa época, ¿no? Porque la primaquina, que es el otro tratamiento, pues combate los sinusoides. Entonces él ya sabía, iba siempre a los hospitales diciendo estoy con acceso palúdico, y lógicamente hasta que pudo recibir esta nueva medicación con primaquina y se le acabó sus accesos palúdicos, ¿no?
¿Cómo reconocer clínicamente, ¿no? Que tiene una persona? Primero, el componente epidemiológico de estar en una zona donde hay malaria, ¿no? Y después la clínica, ¿no? La fiebre, el escalofrío, la cefalea, probablemente son las causas más eh, eh, principales que uno puede reconocer. El examen físico puede contar hepatoesplenomegalia, básicamente la palidez produce anemia, ya saben, ¿no? Y puede haber otras alteraciones también en el examen de laboratorio, ¿no? La presencia de ictericia, por ejemplo. ¿Por qué produce una hemólisis al haber la destrucción del glóbulo rojo? Para el diagnóstico, ¿qué tenemos para el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente la sospecha clínica, ¿no? Y lógicamente tenemos que usar el laboratorio para poder demostrar eso. Entonces, para eso contamos con la gota gruesa y el frotis o la extensión sanguínea. La gota gruesa nos va a decir rápidamente si la persona tiene o no tiene malaria o paludismo, ¿no? Es positivo o es negativo. Mientras que el frotis no solamente nos va a decir si tiene, sino también nos va a decir la especie que tiene, si es un vivax o es un falciparum para nosotros, por ejemplo. Pero también existen zonas en el cual es difícil llegar el tener el microscopio porque no tienen luz, ¿no? No tienen donde preservar los colorantes y todas esas cosas. Y entonces ellos pueden utilizar los métodos inmunoséricos, que es lo que ayuda mucho también para estudio de prevalencia de malaria. Entonces, para el diagnóstico laboratorio tenemos dos formas: el parasitológico, que lo podemos dividir en gota gruesa o frotis o extensión, y el otro es el estudio inmunológico, donde evaluamos la inmunidad humoral y celular. Si nosotros utilizamos el frotis, lógicamente nos permite no solamente decir si el paciente tiene malaria o no, sino podemos reconocer qué especie de plasmodium lo está atacando o lo está enfermando. Entonces, una manera muy práctica es mirar al glóbulo rojo infectado. Habíamos dicho, si el glóbulo rojo aumenta de tamaño y encontramos que los reticulocitos son los infectados y tiene unas graduaciones churnas y nos permite ver, entonces nos va a orientar a vivax y ovales. Lógicamente, si estamos en Perú, vivax, porque ovales no tenemos. Pero si el glóbulo rojo es normal o hay una disminución del tamaño y no encontramos las graduaciones de Schussner, probablemente estamos en falcíparo y en malaria, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí sí no sabría decir porque malaria se ha reportado en nuestro país, pero en el 2020 no ha habido ni un caso, entonces probablemente seamos un caso de falcíparo. Esta lámina permite conocer diferentes estadios de las especies de Plasmodium. Básicamente vivax, ¿no? Y falciparum, que es lo que tenemos nosotros en nuestro país con mayor incidencia de casos, y hemos demostrado con la diapositiva de los casos de malaria del 2020. ¿No? Ya uno puede reconocer al trofozoito, puede reconocer al esquizonte y al gametocito, ¿no? En el falciparum, pues el gametocito parece un plátano o imágenes en media luna, ¿no? Entonces es una manera de ver al microscopio y reconocer. Pero también existe un pequeño resumen en el cual podemos nosotros, mirando nuestra lámina, poder reconocer en qué fase o estadio está este plasmodium, ¿no? Y comenzamos a mirar primero el glóbulo rojo, miramos el tamaño, ¿no? Si el tamaño es grande, si es normal, si es un glóbulo rojo joven o un glóbulo rojo senescente o viejo. Podemos nosotros decir, esto me parece que es un falciparum, vivax, ovale o malarial. Pero podemos reconocer al trofozoito del vivax, por ejemplo, que son trofozoitos grandes, de forma ameboidea,
y a veces tienen anillo doble, por ejemplo. Podemos reconocer su esquizonte, miro cuántos merozoitos internos tiene y veo si cuento 12 a 24, probablemente estemos en el Vivax. Y los gametocitos son esféricos y grandes y tienen un pigmento fino. Mientras que el falciparum habíamos dicho que la forma de plátano nos orientaría al gametocito del falciparum. Los diagnósticos ya inmunológicos pueden ser directos, que capturan los antígenos, o indirectos, que capturan los anticuerpos. No es lo que estamos viendo ahora con mucha discusión, ¿no? Prueba rápida o estudio antigénico para el coronavirus, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos dos pruebas que se utilizan. Es la proteína 2 rica en histidina, que tiene como característica principal, si sale positivo, yo puedo decir que este es Plasmodium falciparum. Y lo otro es la lactato deshidrogenasa, que sí, si sale positivo, yo puedo decir que es Plasmodium, pero no puedo decir qué especie es. Entonces, lógicamente, ahí crea un poco de desventaja, ¿no? Yo puedo tener la prueba con mucha utilidad porque es como la prueba rápida, rápidamente lo vamos a tener el resultado, a diferencia de la microscopía, que va a depender del tiempo de diagnóstico del operador, ¿no? De tan experto sea en el diagnóstico microscópico de malaria, ¿no? Entonces, pero si yo tengo la primera prueba, y eso se utiliza, por ejemplo, en zonas alejadas de selva, por ejemplo, donde no va a llegar, y si me sale positivo, el loreto que tiene, por ejemplo, un falciparum, igual que Tumbes, si sale positivo, ya este es un caso de falciparum. En cambio, si utilizo la otra, diré que solamente es un caso de Plasmodium, pero no podría decir qué especie es. Entonces, para esto sí necesitaría el microscopio, ¿no? Para poder determinar qué especie es. Y aquí hay unos estudios que lo ha publicado el Instituto Nacional de Salud, ¿no? De las diferentes pruebas inmunológicas o pruebas rápidas que existen para malaria, ¿no? Y que tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad. Tal es así que incluso podrían determinar algunas especies como falciparum, vivax, de acuerdo al tipo de prueba rápida que nosotros podamos utilizar. Y muy bien, eso sería todo con respecto a la parte que me ha correspondido exponer. No sé si hay alguna indicación, una preocupación, ya que estamos prácticamente en la hora de terminar. Muy bien, entonces, solamente para terminar, nosotros hemos, bueno, digo nosotros porque somos parte del personal de salud que estamos involucrados solamente en el manejo. En el 2017, a nivel mundial, incluyo está Perú, se ha planteado como estrategia malaria cero al 2030. O sea, nos quedan 9 años, ¿ya? Pero al 2023, Perú, la estrategia de Perú es tratar de disminuir todo lo que pueda en malaria, incluso, básicamente regiones donde es alta, que es Loreto, ¿no? Loreto es la que tiene concentrada más del 80% de los casos de malaria, no solamente de Vivax, sino también de falciparum. Entonces, la estrategia está ahí. Como habíamos mencionado al comienzo, esta es una enfermedad que puede ser mortal por el falciparum, pero también puede ser curable y prevenible. Y nosotros tenemos que buscar esa estrategia. Ustedes no habían nacido en el año 74, entre el 70 y 74, en el gobierno militar de Velasco, Perú reportó 0 casos de malaria. Entonces el mundo decía, pero ¿cómo ha hecho Perú para poder reportar eso? Era fácil. En esa época, bueno, yo no digo que en el 74 ya tenía muchos años, sino es la parte de la historia de la medicina.
manifiestan que se hizo la estrategia de fumigación masiva en la parte, se le usaron avionetas, esas avionetas que usan los narcos para sacar droga de la selva. Esas avionetas chiquitas comenzaron a entrar a fumigar. Y esa estrategia en ese entonces sirvió para erradicar el vector. O sea, es una forma de nosotros controlar. Si tú no tienes vector, lógicamente la enfermedad va a caer. Después, lógicamente, se perdió esa estrategia y nuevamente comenzó a subir. Entonces, acá viene la estrategia. O sea, ¿qué debemos hacer? La estrategia no solamente es del Estado, que puede actuar sobre, por ejemplo, estas estrategias de fumigación masiva, digamos, ¿no? Pero también tenemos que actuar nosotros. Si yo sé que el vector sale a tales horas y los meses de mayor pico son eso, entonces yo debería cuidarme en esa parte, ¿no? Lógicamente, cuando yo fui a Iquitos a hacer mi serum y nuevamente me interné a la zona donde me tocaba, llevé como, no sé, 3 maletas de repelente, ¿no? Bajo mi concepción de que el repelente me va a ayudar y si yo salgo a las 7 de la noche, el repelente, el vector lo va a oler y se va a ir corriendo inmediatamente. Gran mentira, no me duró ni 10 minutos porque a los 10 minutos del defecto tenía toda mi ropa impregnada de los trozantes. Entonces, moraleja, nunca salí después de esa hora, en las épocas que nosotros sabíamos que el pico era alto. Y eso es, ¿no? O sea, no solamente es una estrategia de salud, y va eso, porque también se está hablando, y ya se habla mucho de vacunas contra la malaria. Entonces las vacunas que hay contra la malaria tienen, digamos, puntos donde tienen que actuar. Uno es, si ustedes saben que el mosquito, para ser infectante, tiene que adquirir los gametocitos, entonces una vacuna va a actuar sobre el gametocito. Entonces, al destruir, entre comillas, o prevenir los gametocitos, entonces el vector al surpar la sangre ya no va a tener el sustrato para convertirlo en esporozoito. La otra vacuna es actuar justamente sobre el esporozoito, que es lo que hace la primera fase de formar los merozoitos, que son los que van a contagiar, o mejor dicho, van a infectar o parasitar a los glóbulos rojos. Entonces también se está actuando sobre eso. Y una tercera estrategia es actuar sobre los propios merozoitos, porque al final es la forma infectante del glóbulo rojo que es lo que al final causa la mayor, digamos, alteración en la patología, ¿no? Que es la anemia. Entonces, actuando en ese nivel, entonces, por lo tanto, evitaríamos que la enfermedad sea muy agresiva, sobre todo falsificada, ¿no? Pero eso es lo que suena tan fácil, y eso yo decía, debe ser tan fácil como tratar de buscar la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, no es tan fácil, porque el Plasmodium también se defiende, no digo que muta, pero tiene mucha diversidad genética. Entonces, los que están trabajando en vacuna dicen, necesitamos una super vacuna para poder nosotros tratar de prevenir la malaria con vacuna. Y en esa fase están, ¿no? Cuba avanza bastante en esas investigaciones con vacunas para malaria. Y eso era lo que quería dar el comentario final. O sea, sí va a haber, o se está intentando usar vacunas para el control de malaria, muy aparte de las otras estrategias que puede hacer cada país para que, ojalá, en el 2030 se erradique la malaria a nivel mundial y por lo tanto Perú también debe estar, así como se erradicó la polio en un momento dado, ¿no? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, Mayra, estaremos en contacto para la próxima clase. Hasta luego. Sí, está bien. Muchas gracias. Doctor, antes de finalizar, por favor, ¿podría descargar la lista de asistencia?
Ya, ahora sí me explicas dónde saco la lista de asistencia. Al costado del telefonito Ya, rojo descartar, hay sí, dos sí, sí. personitas donde dice Ya. mostrar participantes. Ajá, Eh, descargando lista de asistencia. ya Ajá, lo estoy descargando. sí. O Ya. tienes otra. Me la manda por correo o por Ya, WhatsApp. ya, ya. Ok. Muchas gracias, Ya, doctor. listo. Ok, Tenga bueno. buen día.